Shalom, hermanos. Ahora vamos con la segunda reflexión de Devarim, del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 12 al 21, que dice: un buen líder reconoce que necesita de otras personas, es decir, necesita de otros líderes que le ayuden en su tarea. Es común que a veces se ve en las congregaciones ese sentimiento gerencial de ser líder, que lo hace todo y no delega. Pero en el reino de Yahweh no es así, sino que todos formamos parte de Él. Todos tenemos responsabilidades y todos dependemos de todos para la realización de la tarea asignada que podemos ver en la escritura de Primera de Pedro, que dice en el capítulo 2, versículo 9, dice: ustedes son un pueblo escogido, sacerdotes del Rey, una nación santa, un pueblo escogido para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de las tinieblas a la luz maravillosa. Bueno, por otra parte está el hecho de que el líder debe tener cualidades, dones y talentos que se les dan a ellos. Algunos de los atributos y dones que debería tener un líder o trabajar obviamente en ello para poseer, en caso de no tenerlo, pedírselo al Padre, estudiando la palabra. Y por supuesto la obediencia, la fe, la emuná, que tiene que ver con tener fe y con la obediencia. Es bien importante cuando uno es líder en la iglesia, uno tiene que ser humilde y delegar, o que tenga la capacidad de entender que no puede con las cargas. Nosotros somos parte del cuerpo de Yahshua, y como dice la palabra, nos tenemos que complementar unos a otros. Aparte de que si un líder asume toda la responsabilidad y no delega, primero que su grupo, su congregación no va a crecer. Segundo, que algo se va a descuidar. El tiempo, la calidad del tiempo para leer la palabra y estar a sola con nuestro Abba. También la calidad del tiempo de su familia. Por eso es que es bien importante que el líder reconozca que debe delegar. Así que vamos a ver cuáles son las cualidades que debe tener un líder. Primero, que tiene que ser sabio, es decir, que tiene que tener conocimiento de la Torá. La escritura dice en Tehilim, en Salmo 19:7, dice: la Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hace sabio al sencillo. Especialmente ser humilde, ser sencillo, porque el Abba siempre exalta al humilde. La segunda cualidad es que tiene que ser discernidores. Conocer la Torah es solo el comienzo. Se necesita discernimiento del espíritu, de Ruach. La escritura dice en Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: queridos amigos, no confíen en todos Ruach. Por el contrario, prueben los Rahim para ver si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto es bien importante. Siempre un líder tiene que estar en constante oración, como dice Rab Shaul, orar sin cesar, para que el Abba a través de su grúa nos dé discernimiento y no poner a cargo a una persona que no tiene la sabiduría, que no cuenta con las cualidades que debe de tener para hacer esa tarea, porque de lo contrario obviamente
no va a progresar la congregación y las metas que se tiene. Por eso es que uno tiene que pedir mucho discernimiento y que sea el Abba el que ponga esa sabiduría en uno. La tercera cualidad debe ser experimentado. Eso es bien importante. La palabra usada aquí es yadá, que significa conocer, conocido, conocimiento, experimentado, experimentar, excepto de, etc. Eso es el Strong 3045. Lo que quiere decir que son personas que conocen y meditan en la Torá, como lo dice Rashaur en 1 de Timoteo, capítulo 3, de 5 al 8, dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dice, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Lo que estaba diciendo. La experiencia te lleva a la madurez y obviamente evitas cometer errores. Por eso es bueno tener experiencia en el liderazgo. También en ese tiempo se empezaron a quejar diciendo en Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 7 dice: en estos días, cuando el número de talmidín estaba creciendo, los judíos de habla griega empezaron a quejarse contra los judíos de habla hebrea, que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron una reunión general de los talmidín y dijeron: no es apropiado que seamos nosotros negligentes con la palabra de Yahweh para servir las mesas. Obviamente los talmidín, los 12 talmidín no podía hacerse cargo de eso. Por eso que aquí nos da el ejemplo de qué fue lo que ellos hicieron, que fue delegar. Ellos dijeron: hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos de Ruach HaKodesh y sabiduría. Nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante. O sea, aquí los talmidín estaban empoderando a la congregación. Dice: pero nosotros daremos completa atención en la oración y servirá la palabra. Lo que ellos dijeron fue aceptado por todos en la reunión. Entonces aquí escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Ruach HaKodesh, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, quien era un prosélito de Antioquía. Presentaron estos hombres a los emisarios, que oraron e impusieron sus manos sobre ellos, que eso es bien importante. De modo que la palabra de Yahweh continuaba difundiéndose. El número de talmidín se incrementó rápidamente en Jerusalén y una multitud de sacerdotes estaba siendo obediente a la fe. Por lo que podemos aprender que cuando se establece un liderazgo competente, la palabra de Yahweh se difunde y muchos obedecerán a esta. Esto es un vivo ejemplo. Esto es un vivo ejemplo de lo que uno debe de hacer como líder de una congregación. No tan solo delegar, sino empoderar. Porque cuando tú empoderas, cuando tú le das una responsabilidad a la persona se siente, el hermano se siente parte del proyecto, del ministerio. Se siente importante. ¿Y qué pasa? Que obviamente se motivan para trabajar para el Abba. Por eso es que aquí vimos que se difundió la palabra, el grupo subió rápidamente. ¿Por qué? Porque fueron los discípulos sabios en hacer lo correcto como líderes. En Deuteronomio 1, 16, 17 dice: además les encargué a sus magistrados lo siguiente: oigan a sus hermanos y decidan justamente entre cualquier hombre y un compañero israelita o un extranjero. No sean parciales en el juicio. Esto es bien importante. Oigan al alto y al bajo por igual.
No le teman al hombre, porque el juicio es de Elohim. Y cualquier asunto que sea muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí y yo lo iré. La función principal de los jueces es hacer justicia. Y la única manera de ser justo es cumpliendo cabalmente la Torá, lo cual implica no hacer diferencia entre las personas. Esto es sumamente importante. La escritura dice en Mishle, en Proverbios, aquel 17:15, capítulo 17, versículo 15, dice: aquel que justifica al perverso y el que condena al justo, ambos son igualmente inmundicia, abominación a Yahweh. Es muy importante ser justo cuando aplicamos la Torah, puesto que el juicio es de nuestro Elohim, es decir, que Él nos comisiona para ejercer su juicio. Por eso es que es bien importante la relación que uno debe de tener con el Abba. Debemos tener cuidado cuando lo hacemos, porque como dijo Yeshua en Matillá 7:2, dice: porque de la forma que juzga a otros serás juzgado, con la misma medida con que mides a otros serás medido. Otra verdad importante que encontramos en este versículo es que la justicia tiene que aplicarse tanto para el natural como para el extranjero. O sea, aquí realmente no había ni israelita ni había gentil. O sea, tenían que escoger y verlo como un pueblo de Yahweh, como el pueblo de Yahweh. Cualquier extranjero que haga pacto con el Eterno es considerado igual, que era lo que estaba diciendo. Y entonces dice: recuerden el estado en que estaban antes, ustedes gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personificaban la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejizá que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá, con sus mandamientos manifestada en la forma de dogma, o sea, la Torá oral. Él hizo esto para crear en unión con Él mismo de los dos un hombre renovado y entonces hacer shalom, para así reconciliar para Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. El verso 17 es recordado en el nuevo pacto de Jacob, de Santiago, capítulo 2, versículo 9, que dice: pero si tiene favoritismo, cometen pecado y quedan reprobados por la Torá como transgresores. Este tu Elohim ha puesto la tierra a tu disposición. Sube, toma posición como te prometió Yahweh, el Elohim de tus padres. No temas ni te desanimes. Este discurso tenía como objetivo principal que esta nueva generación no cometiera el mismo error que sus padres, específicamente en atemorizarse por las guerras que tendría que liberar para entrar a la tierra, disculpen. Yahweh ya les había dado la tierra, lo que implicaba que ya tenía segura la victoria. Pero sus padres dudaron de la promesa y por eso vagaron por 40 años en el desierto. Esto era precisamente lo que Moshe quería impedir. Por eso es que es importante conocer la Torá. Josué fue un gran líder, al igual que Moisés. Y para ser líder, como dijimos en el principio,
tenemos que tener conocimiento de la palabra, tenemos que